Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Cameron Young. Sí, Cameron Young es el gran nombre de este fin de semana. Por su victoria, evidentemente, y por todo lo que se supone que podemos esperar a partir de ahora de este jugador que, bueno, que abrió la lata el año pasado y que ahora parece que no está dispuesto a cerrarla. Analizaremos, evidentemente, todo lo que ha pasado en un Grande Players Championship, como siempre, con los altos y los bajos, con los favoritos, con lo que ha ocurrido aquí y allá, con Leaf Golf también, con la victoria de Bryson DeChambeau, en fin, con todo lo que ha ocurrido este fin de semana. Y ojo, antes de arrancar, antes de empezar, una recomendación importante. Ping ha lanzado la nueva familia GLE 4, una gama pensada específicamente para mujeres con tecnología ligera, mucho rendimiento y diseñada para ayudar a jugar mejor y hacer menos golpes, lo que quiere cualquiera. La verdad es que Ping sigue apostando fuerte por el golf femenino, con una línea hecha a medida para jugadoras, y eso siempre es una buena noticia. Además, ya se pueden probar mediante fitting personalizado y también reservar en las tiendas autorizadas de Ping en toda España, así que dense prisa. Si queréis echarle un vistazo, tenéis más información en la web de Ping. ¡Empezamos! Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 16 de marzo. Decía yo Cameron Young, pero en realidad casi tendría que decir que el gran ganador de este fin de semana es David Durán. Sí, David Durán. Hay que ver cómo ha sido tu desembarco en el The Players Champions. En el The Players Champions, en The Game, en Ten Golf The Game. O sea, primer torneo que el muchacho se hace el equipo, que lo dijimos la semana pasada, que se ha hecho el equipo él, entero, los 6 jugadores y el cambio, que hizo un cambio después de la segunda jornada, y el tío acaba en el puesto 57. Pero qué asco, David Durán. 57 no me vale, no me vale. Ya sabía yo que esto iba a ser poco para ti, ya sabía yo que iba a ser poco para ti. Bueno, pues has quedado el 57 de más de 1000 equipos, ¿eh? Está bien, hombre, está bien. No está bien. Mal, ¿eh? Esto te da por lo menos para la Conference, ¿eh? ¿Perdona? Que esto por lo menos te clasifica para la Conference. Para la Conference League, ¿no? Sí, por lo menos. Que, bueno, pues nada, que puesto 57, que yo que no bajo del 733, más o menos aproximadamente, en los equipos, pues aquí está, su primera incursión. Voy a repetir el equipo, para que la gente lo sepa. Ludwig Aber, y eso que se cayó el muchacho al final, que todavía podías haber quedado más arriba. Robert McIntyre, Bruce Koepka, Corey Connors, Hideki Matsuyama y Aaron Rai. Y después del corte, como Aaron Rai se quedó fuera, pues metió a Sajid Tigala, que dio una de cal y una de arena, el hombre Tigala. Así que... Bueno, un equipo sólido. Yo creo que ahora es cuando te das cuenta de lo imposible, ¿no? que es este juego, y es lo que lo hace divertido, por otro lado, claro. Totalmente. Por eso, honores y gloria para Carlos Aljama. Carlos Aljama es el ganador del The Players Championship con un total de menos 51. Es el segundo finalista de The Game en 2026 con este equipo. David, hay que tener ojo, mira. Eligió de primeras, además no ha hecho ningún cambio Carlos Aljama, o sea, de primeras eligió a Cameron Young, mira tú por dónde, a Matthew Fitzpatrick, mira tú por dónde, a Robert McIntyre, a Justin Thomas, a Bruce Koepka y a Bud Cauley, que es el que peor le ha quedado en el puesto 32. Fíjate, es impresionante. Puesto... con esto ha hecho menos 51 y ha ganado con 2 golpes de ventaja sobre el siguiente clasificado. Impresionante. Enhorabuena a Carlos Aljama, y que sepa que ya es finalista de The Game 2026. Así que
Que nada, que ahora toca esperar al Masters, que es el siguiente torneo. Así que vayan ya salivando, vayan haciendo cuentas, vayan pensando si Cameron Young puede ser un buen candidato para elegir en el The Players Champions, en el Masters de Augusta. Desde luego, parece que sí, David. Parece que es un buen candidato para ser elegido. Sí, para ser elegido ya para siempre. De por vida, ¿no? Sí. Bueno, esto es una exageración, ¿no? Estoy muy enfadado con Aaron Rai, ¿eh? No, o sea, ¿Has hablado con él del tema? Uno deposita su confianza en el muchacho y qué manera de responder, madre mía, muy enfadado con Aaron Rai. Sí, además no era muy esperado, ¿eh? No era muy esperado. Aaron Rai es un jugador granítico, es un jugador que pasa cortes. Sobre todo es un jugador que va por el sitio, ¿verdad? Sí. En ese campo, con aquel RAF, dice, bueno, pues, en fin, bueno, tonterías. También les digo que si quieren elegir a Cameron Young, oye, que me parece una sabia elección para el Masters, que sepan que ya es el 4 del mundo, número 4 del mundo, y que va a costar más caro que en el de Players. O sea que, cuidado, también habrá que ajustar ahí cuentas para ver si se puede elegir a Cameron Young. Número 4 del mundo, ya solo tiene por delante a Scottie Scheffler, a Rory McIlroy y a Tommy Fleetwood. Quizá, y por otro lado, David, las grandes decepciones de este The Players Championship. Estos tres, concretamente. Scottie Scheffler, Rory McIlroy y Tommy Fleetwood. Cada uno con su escenario diferente y su panorama distinto. Pero sí es verdad que no... Tommy Fleetwood no lo llamaría de decepción porque ha hecho de Tommy Fleetwood, ¿eh? O sea, Tommy Fleetwood, cuando no está brillante, está... curiosamente, brillante. Te queda octavo, ¿verdad? En un mal torneo te queda octavo en el de Players. Claro. Ese es el secreto. No sé si se le puede llamar secreto, ¿no? Porque no tiene ninguna receta, ¿no? Pero sí, esa es la gracia de Tommy Fleetwood, ¿no? Que no lo hemos visto prácticamente y al final hace ñi, porque además él lo hace así, ñi. Y acaba octavo, en el de Players. No se puede hablar de fracaso, ¿no? Ni siquiera de decepción, fíjate, te diría, ¿no? Pero entiendo lo que quieres decir, es que al final no se les ha visto, al final también, claro, y él es el número 3 del mundo, entonces ya hay que esperar un poquito más de él, ¿no? Esto no es como antes, que siempre andaba ahí en una segunda fililla, aún así siempre te sorprendía, ¿no? Anda, está 12 del mundo, Tommy Fleetwood, ¿no? Yo lo hacía en el 26. Bueno, pero ahora es el número 3 y claro, cuando uno es número 3 del mundo, pues hay que pedirte un poquito más, es verdad. Lo de Scottie Scheffler, cuidado porque... ¿Abrimos capítulo alarma, Scottie Scheffler? Estaba un poquito abierto, ¿no? O sea, yo creo que sí. Lo que pasa es que nunca terminas de abrirlo con él, porque los 4 años que nos ha dado pesan muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que huyes hacia adelante diciendo, no, esto es otro accidente más, ¿no? No pasa nada, lo veremos, seguramente lo vamos a ver en algunos torneos que hay en Texas, vamos, 100% seguro, antes del Masters, y luego en el Masters, y vamos a ver, ¿no? Pero, con los datos en la mano, Alejandro, está en crisis. Sí, está en una... La crisis en la que puede estar Scottie Scheffler, claro, que no es la misma crisis que yo. Está claro. Vamos a llamarla crisis scheffleriana, que además queda muy bonito. Parece salido de un estudio de la universidad pon la universidad que quieras americana. Berkeley, siempre. Los estudios siempre son de Berkeley. Berkeley es perfecta. Pues según un estudio de la Universidad de Berkeley, la crisis scheffleriana, es que parece que te van a contar ya eso, ¿no? Que han descubierto un antibiótico. Sí, el ahora nunca del futuro del planeta, la crisis scheffleriana. Pero sí está en crisis porque además son ya muchas vueltas, es su actitud en el campo, es lo nervioso que se le ve, es verlo fallar con demasiada frecuencia en situaciones que antes era casi impensable, ¿no? Verlo fallar en fin, ya no es un mal día de pad, ¿no? Ya no es que ahora es el drive, es que al día siguiente son los hierros, es que luego no todo termina de cuadrar bien, es que ha perdido un poco te diría que ese aura, ¿no? Sí. Que lo iluminaba cuando caminaba. El poderío, sí. El poderío, esa consistencia, ¿no? Sí, y una de esas claves que él mismo y que sobre todo sus compañeros, por ejemplo Rory McIlroy,
han dado sobre Scottie Scheffler en los últimos años, que es el de la estrategia del campo, ¿no? El de fallar siempre al lado bueno en el caso de que se falle. Y estamos viendo que a Scheffler está ocurriendo a veces exactamente lo contrario, ¿no? En estas últimas semanas. Así que, ¿está en crisis? Sí. ¿Que es una crisis de acuerdo a su estándar increíble? Pues también. Que a otros ya les gustaría tener esa crisis de resultados. Ya te digo. Evidentemente. Pero sí, o sea, Scheffler no es el mismo. No es el mismo. Y esto ya es noticia. Noticia, insisto, en los últimos 4 años. Ha perdido pie de su nivel, claro. Estamos, insisto, siempre hablando de su nivel. Fíjate, hay un dato que yo creo que es bastante revelador, David, porque te acuerdas qué puñetero es este deporte, ¿no? Qué puñetera es en general la competición, ¿no? Pero la competición en golf es, si cabe, yo creo que un poquito más puñetera, ¿no? Porque estábamos hablando precisamente antes de Riviera. Estábamos hablando de la racha de top 10 consecutivos que llevaba Scheffler, ¿no? Que estaba batiendo todos los récords, acercándose a la de Tiger Woods, ya había batido la racha de top 5 consecutivos del propio Tiger. En fin, estábamos hablando de top 10, top 5, es que no se sale del top 10, no se sale del top 10. Bueno, pues ya son 3 torneos consecutivos, 3 torneos seguidos sin acabar entre los 10 primeros de Scottie Scheffler. ¿Sabes cuándo fue la última vez que Scheffler encadenó 3 torneos seguidos? No digo 3 semanas consecutivas, digo 3 torneos seguidos sin acabar en el top 10. ¿A dónde hay que remontarse? Pues mira, hay que irse a 2022. En 2022, fíjate la racha que lleva este hombre. En 2022, que enlazó concretamente, te voy a decir, porque fueron 4. El Travelers Championship, que quedó 13º, en el Scottish Open, que falló el corte, en el British Open, que quedó en el puesto 21, y el FedEx St. Jude Championship, que falló el corte. Desde entonces jamás ha estado más de 2 semanas sin pisar el top 10 de un torneo. Uh-huh. Fíjate, es que son 3 años y medio, para no exagerar, para no decir son casi 4 años, porque no son casi 4 años. Son 3 años y medio. Han pasado desde que no estaba 3 semanas seguidas fuera de los 10 primeros. Sí, y luego hay que insistir, esos son los números que ahí están, y hay que saber valorarlos, y hacer la lectura correcta, como creo que estamos haciendo. Pero es que luego además es el cómo, y el cómo yo diría que es lo más preocupante, ¿no? Porque otras veces, pues Scheffler, pues eso, ha tenido una muy mala semana de pattern, no ha entendido los greens, no ha estado cómodo, en fin, no es el caso, no es el caso. Ahora mismo, si hubiese que hacer un diagnóstico, yo me perdería, porque verdaderamente se le ha visto hablar mucho del driver, que si el driver nuevo, que si el driver antiguo. Él mismo, en la previa de este de Playoffs, dijo, mi problema están siendo más los hierros, es lo que me tiene un poquito más descolocado. Así que es un poco en todas las parcelas del juego, ¿no? Sus estadísticas de recuperación alrededor de los greens no están siendo buenas, y es más, te puedes encontrar con recuperaciones muy puñeteras, ¿no? Pero en otras que no lo parecían tanto, se le ha visto pues pegando golpes de aprobado raspado. Totalmente. ¿No? Que en su caso pues sorprende mucho, porque era tan fino. Es tan fino, no vamos a poner todavía, no vamos a poner ya el pasado, ¿no? Pero es tan fino alrededor de green, Scottie Scheffler, que sorprende, ¿no? Esta misma semana, lo hemos visto, ¿no? Sí. En ciertas recuperaciones alrededor de green, donde verdaderamente para quién es él, ¿no? Y lo que nos ha enseñado, dices, qué raro, ¿no? Qué raro que no la pare, qué raro que no tenga el control, ese control, ¿no? Sí, es un campo. Qué maravilla, qué maravilla de Stone Course, una vez más. Qué bien preparado, además. Qué bien preparado. Yo entiendo que el RAF estaba bastante más duro que en otras ediciones. Sí. A mí me ha gustado así. ¿Qué quieres que te diga? Yo también entendería perfectamente la otra postura, de decir, hombre, se les ha ido un poco la mano. A mí me gusta así, ¿no? Porque este campo, además, sí que premia, ¿no? Al que consigue... Sí que termina premiando. Ahí está el ganador con un acumulado de -13, ¿no? Magnífico resultado para ganar un torneo. Sí, se ven muy buenas vueltas y además un buen puñado de ellas en cada jornada. Y
¿Qué quieres que te diga? A mí me ha gustado mucho. Creo que han dado con la tecla. A mí también, sin ninguna duda. Simplemente por cerrar el capítulo Scheffler, que realmente, bueno, pues es uno de los nombres propios del golf mundial ahora mismo. Nos pongamos como nos pongamos, porque el Masters está a la vuelta de la esquina. Es que está a la vuelta de la esquina y es el primer grande del año, ¿no? Entonces, claro, escuchándote, David, y haciendo ese análisis, ¿no? Que quizá paradójicamente, ¿no? Porque yo creo que esto es una paradoja. Lo que mejor está haciendo Scheffler a día de hoy es patear. Yo creo que por lo menos hasta él mismo lo dice, ¿no? Que lo que mejor está haciendo es patear. Cuando te está fallando el drive en algunos momentos, o por lo menos tus sensaciones con el drive, porque sus números con el drive no son malos, pero sus sensaciones sí son malas y así lo está diciendo. Cuando te están fallando los hierros, que no la estás dejando tan cerca como antes, ni a la altura de la bandera como la dejabas antes. Cuando el juego corto tampoco está bien. Yo creo que al final hay que concluir que todo tiene que estar en la cabeza, ¿no? O sea, no tiene un problema técnico de repente Scheffler que dice es que no encuentro la manera de poner una bola en calle, o es que no encuentro la manera de pegar un hierro como yo pegaba antiguamente, ¿no? O yo qué sé, o es que llevo 3 meses que no practico el juego corto porque estoy centrado en pegar el hierro 4 al draw, yo qué sé, por decir una tontería. Realmente tiene que ser algo mental. Ha perdido esa confianza, ¿no? Ha perdido esa dureza, ¿no? A mí no me cabe la menor duda de esto que estás diciendo. Pero ni la menor duda. Es que yo creo que te diría que el 80, por quedarme en 80 y no ir más allá, por Sí. ciento de los picos bajos de juego de un jugador de golf, el 80% no está en cuestiones técnicas. Claro. Está en la cabeza, por lo que sea, por una serie de acontecimientos, de situaciones. Has perdido esa confianza y la confianza 100%, entre una confianza 100% y otra que no esté de esa manera plena, la diferencia es brutal a esos niveles, absolutamente brutal, ¿no? Pero lo llevaría a otros deportes, ¿no? Hay grandes anotadores de baloncesto que pasan por malas rachas, ¿no? Que no están metiendo, ¿no? Sí, es verdad. Tiene que ver. Lo que pasa es que en otros deportes, de una manera natural, se asume, asumimos ¿verdad? todos como malas rachas, ¿no? Que no es una cuestión técnica. Te quiero decir, no sé, nómbrame a un gran anotador, Alejandro, de baloncesto. Un gran anotador, venga, actual, pues te puedo decir, ¿quién decimos? Vamos a decir uno así, venga, Maledón del Madrid, por ejemplo. Es un gran anotador. Vale, pues sí. Pues si Maledón también pasará por rachas malas. Claro. Seguro no, segurísimo. Tendrá partidos y momentos, tramos de la temporada donde le está costando un poco más anotar, desde la línea de 3, por ejemplo, en fin. Y nadie, ningún analista, ningún aficionado llega a la conclusión de que es que Maledón tiene un problema técnico. Claro, es que ya no está tirando igual. Es que no está tirando igual. Exacto, el codo no lo está sacando. Si te fijas bien, cuando inicia la suspensión, el codo no va por el mismo sitio y claro, luego la muñeca no puede accionar. ¿A que no? No. A que nadie, No. a que todos asumimos de una manera natural que no es un problema técnico. Pues yo te diría, el golf es especial, es verdad. Pero yo te diría que en golf pasa algo muy parecido. Y sin embargo, todos nos vamos a la cuestión técnica. ¿Qué estoy llevando mal? Sobre todo esos niveles, porque un amateur es que, como diría aquel, ¿no? Que no tenemos ni swing, ¿no? Entonces, claro, como cada vez lo hacemos de una manera, pues es todo más difícil. Pero ellos, los grandes jugones, y sin embargo, ellos mismos, sus profesores, sus entrenadores, su entorno, su tal, su cual, vamos a ver porque la parte técnica, el ángulo, el plano, y no lo tengo tan claro. Claro. No lo tengo tan o claro. imagínate, ¿no? Imagínate pensar ahora que Carlos Alcaraz perdió contra Medvedev en las semifinales de Indian Wells porque tenía un problema técnico. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Es verdad que es un solo partido y es quizá llegar a una conclusión demasiado atrevida por un solo partido. Pero bueno, imagínense que ahora viene una racha en la que Carlos Alcaraz se tira 4 torneos sin ganar. ¿Realmente Carlos Alcaraz puede tener un problema técnico? O, otro ejemplo, si ahora se tira 2 meses sin meter un gol Kylian Mbappé, ¿tiene un problema técnico? ¿Pone el pie de otra manera? ¿Está tocando el balón de una manera diferente? Pero lo más divertido de todo, insisto, y no quiero ponerme pesado, es que todos, cualquier aficionado al deporte, asumimos con absoluta naturalidad,
no hay debate. Asumimos que no es un problema técnico. Totalmente. Que Mbappé lleve X partidos sin marcar o que fulanito haya bajado sus porcentajes de tiro en un jugador de baloncesto, ¿no? Y sin embargo, el gol no, se abren todas las posibilidades. ¿Qué cosa más curiosa? Las abrimos directamente. No, es que me ha alejado de la bola, es que me ha acercado a la bola, es que... e insisto, es verdad que el golf es un pelín particular. Sí, pero es un deporte de precisión, al final, ¿no? Tiene un componente exacto, es un de deporte precisión de mayor. tanta precisión que vamos a darle un componente un poquito más alto ahí, a la técnica. Pero nada, solo un poquito más, ¿eh? Y claro que tiene que ver con la confianza. Por eso la explicación viene por ahí. Y tampoco la solución quizás se encuentra en 2 días. Claro. Es una cuestión de irla cogiendo y de que él lo admita. De momento no ha admitido nada, porque él está a la defensiva, ¿no? Se nota cuando Sí. le hacen las entrevistas, ¿no? No veo ningún problema. No, ¿qué estás diciendo? No. Bueno, en el momento en el que él diga, a ver, ¿qué es lo que ha pasado en mi cabeza? ¿Qué es lo que mueble se ha movido Sí. en mi cabeza? Uh-huh. Y a partir de ahí será más fácil que reconstruya esa confianza, ¿no? Que no me cabe la menor duda de que lo va a conseguir, ¿no? Pero probablemente se trate otra vez de nuevo y es un no acabar, porque esto siempre es un no acabar, pues eso de ir en el golpe a golpe, de no fijarse en el resultado, en fin, todas estas cosas tan manidas pero tan verdaderas, por otro lado. Claro, o vamos al ejemplo de Cameron Young, ¿no? O es que Cameron Young ahora está haciendo las cosas técnicamente mucho mejor que antes de ganar el Wyndham Championship. Está claro, ¿no? Yo creo que es más que evidente, ¿no? Que lo que ha habido es un cambio en la manera de afrontar los torneos una vez se quitó el lastre, ¿no? y el peso, porque es un peso para un jugador con las expectativas tan altas, de no haber ganado, se hace bola, estás jugando bien, llegas a momentos finales para ganar, pero queda segundo, a veces por errores tuyos, muchas veces no, otras veces es porque simplemente el que estaba al lado tuya pues ha jugado mejor, pero es difícil llegar a esa conclusión y seguir hacia adelante. Y por ejemplo, habla mucho de eso Cameron Young. Habría que revisar, por ejemplo, aquellos 7 segundos puestos, pero no solo los segundos puestos, sino otras muchas veces que también estuvo en la pelea y acababa octavo, ¿no? Sí. O 11º. Y en el caso de Cameron Young, yo creo que sí todos estamos más o menos de acuerdo en que era un tipo que poco fiable en el momento ya del ahora o nunca, ¿no? No era muy fiable. Bueno, pues hasta que es como el caso a otro nivel, el caso de Thomas Detry, ¿no? O sea, dice, con ese swing, con esa manera de jugar al golf, etcétera, qué poquitas victorias tienes. Tomás. Derdri. Bueno, y ha sido es uno de los puntos flacos de Detry, ¿no? Que le cuesta mucho rematar, ¿no? Ya veremos si alguna vez lo pone todo en orden y el pedazo de jugador que será. Pero Young, evidentemente, tenía arrastraba o soportaba ese lastre, está clarísimo, ¿no? Yo creo que la demostración en la Ryder ya... ¿Ese es el antes y el después? De dudas. ¿Ese es el antes y el después de Cameron Young? ¿Puede ser? Bueno, supongo que antes y el después es el Wyndham, pero en el Wyndham, como él ha recordado, pasó el domingo por el hoyo 9 con no sé cuántos golpes de ventaja y todo con 9 golpes de ventaja y todo ocurrió ya eso, ¿no? O sea, por derribo, ¿no? Sí. Fue por derribo. Pero la Ryder es otra cosa. En la Ryder era debutante y fue el mejor jugador de Estados Unidos. Yo te diría que sin discusión. Bueno, hasta el punto que Keegan Bradley lo coloca en el primer partido de los individuales, ¿no? Cuando Estados Unidos necesitaba una remontada imposible. Sí. Y había que pensar en cómo los coloco, en qué orden para asegurar los primeros puntos, ¿no? Y Cameron Young era el primero, ¿no? Y, en fin, yo creo que ahí ya no queda ninguna duda, pero esto es como la gran confirmación. Yo ahora mismo a Cameron Young ya no lo voy a bajar de ese tren. Para mí ya es favorito, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? En los 4 grandes de este año ya es favorito. Luego, en unas semanas todo cambia, sí, es verdad, pero de entrada es que, claro, lo tiene todo, ¿no? Lo tiene todo y encima pateando de esta manera, que eso ya lleva tiempo mostrándolo, ¿no? En fin, es que es un
es un crack. Sí, es un crack. Es de esos cracks. Por cierto, con una trayectoria, David, y no es para meterle más presión si cabe al pobre Cameron Young, que suficiente tiene con haber ganado el de Players y esa alegría que se ha dado, como para meterse ahora toda esa presión, pero es que la trayectoria es similar a la de Scheffler, ¿eh? O sea, Scheffler también, digamos que se da cuenta de su dimensión como jugador o se quita de encima los complejos que pudiera tener, ¿no? O se convierte en un ganador también en la Ryder Cup de 2021. Y a partir del año siguiente, después de esa Ryder Cup de 2021, a la que llega sin haber ganado un solo torneo, después de esa Ryder Cup es cuando viene la explosión brutal de Scheffler. Evidentemente no podemos pensar que Cameron Young vaya a hacer lo mismo, pero es que es muy parecido. La diferencia, que Cameron Young sí ganó justo antes de la Ryder. Justo antes de la Ryder ya había ganado un torneo. Pero es que a partir de la Ryder lo siguiente que ha hecho es, ¡pum!, a los 5 meses ha ganado el de Players. Sí, es que la Ryder es como un máster concentrado, ¿no? Bueno, o es como esas pruebas que les hacen tan famosas, ¿no? Y que han salido en muchas películas, ¿no? Que les hacen a los marines o a los Navy Seals o a todos estos cuerpos de élite del ejército americano y no americano, ¿no? Sí. Es algo así como eso, ¿no? Cuando sales de ahí y lo has superado, te dicen que sí, usted es apto. Es como realmente te lo has demostrado a ti mismo, ¿no? Después de las perrerías que te han hecho sufrir en ese tiempo, ¿no? Es una validación, en ese campamento. ¿No? Y la Ryder es un poco como eso, ¿no? Una vez que sales de ahí y encima, si sales habiendo jugado muy bien, como le ocurrió a Scheffler en su día y a Cameron Young, dices, es que estoy preparado para todo, ¿eh? También, hay otro caso, que es el de Robert McIntyre. McIntyre también se ha referido a la Ryder Cup como un antes y un después en su carrera, en el sentido de decir, pues sí, esto es lo que me faltaba para darme cuenta de que estoy a la altura de los mejores del mundo y que sí, que los puedo mirar a los ojos, les puedo mirar a los ojos y competir con ellos en igualdad de condiciones, ¿no? Son 3 casos muy recientes y muy buenos ejemplos, ¿no? Sí, la Ryder es un disparadero. También puede ocurrir lo contrario, ¿eh? También. Y ha ocurrido lo contrario, ¿no? También. Jugadores que han ido a una Ryder y se han hecho pequeñitos. Se han hecho pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, a Fitzpatrick, por ejemplo, la Ryder. Sí. Por eso tiene mucho mérito lo de Fitzpatrick, ¿eh? Porque él siguió, ¿no? Pero la Ryder te diría que incluso le hizo más daño, ¿no? En sus primeras apariciones que otra cosa, ¿eh? Sí, por no hablar de Danny Willett, por no hablar de Andy Sullivan, por no hablar de Chris Wood, ¿no? De jugadores que llegaron a tocar la Ryder y a partir de ahí se hicieron más pequeños de lo que eran, ¿no? Fundamentalmente te diría que Danny Willett, porque Sullivan y Wood eran muy buenos jugadores, pero no tenían la dimensión de Willett, ¿no? Como ganador del Masters, ¿no? Y bueno, aparte de que haya problemas físicos, lesiones, etcétera, que también entran dentro de una explicación de este tipo, pero no, fueron jugadores que fueron hacia atrás, ¿no? Después de una mala Ryder Cup, ¿no? Así que... Sí, absolutamente. Cameron y Young, en el bando americano no nos vamos a detener ahora, pero también podríamos sacar un buen puñado de nombres, claro. seguro. Sí, es la prueba del 9, ¿no? de la Ryder Cup, que en este caso, pues Cameron Young la pasó con nota sobresaliente, su primera participación, con máxima presión, jugando muy mal su equipo además, siendo el sostén, ¿no? del equipo americano, y bueno, y ahora ha llegado esta victoria en el The Players. Es que no es una victoria más, es que es una victoria muy importante, y además cómo ha ganado, ¿no? Ha ganado en un mano a mano, con el jugador que tenías al lado, con un campeón del US Open, con un jugador que no te lo pone fácil, que no te va a fallar, así como así. En fin, aunque acabara con bogey, ¿no? Fitzpatrick en el hoyo 18, sí. No es un jugador sencillo, para jugártela con él, ¿eh? Y esa determinación, ¿no? Habría que preguntarle a él, ¿no? Si a él y a Fitzpatrick, por ejemplo, si se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo en el partido estelar con Ludwig Oberg, perdón. Si se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo en los hoyos 11 y 12, ¿no? Porque curiosamente a partir de ese momento vemos a un Cameron Young súper agresivo en las salidas. Por ejemplo,
La salida con el driver en el hoyo 15 no está tan claro, ¿eh? No está tan no. claro. Y si... Es un hoyo complicado porque tienes el búnker gigante de la derecha y por la izquierda te puedes meter en líos, porque te vas a zona de árboles y demás. Todos los drivers que pegó a partir de ese momento son tremendos, ¿no? Cómo juega el hoyo 17. Es que es verdad que falla el segundo golpe en el 16, pero prácticamente lo hace todo recordándonos bueno, pues eso, a ese tipo de jugadores agresivos que de repente ven la puerta abierta La y sangre, dicen, ¿no? Voy a por ella, ¿no? Voy a por ella, que era lo que le faltaba a Cameron Young, realmente, ¿no? O sea, lo que echamos en falta años atrás, ¿no? Y sí, lo recordábamos en la crónica, por ejemplo, ayer, cómo recordaba, por ejemplo, al mejor Tiger. Eso es lo que o sea, como vimos jugar a Cameron Young en esos últimos hoyos. Todo esto es un poquito novelería y tal literatura. Vale, es posible, pero a ver si estamos de acuerdo. Yo como vi jugar a Cameron Young en todos esos últimos hoyos, cuando de repente el torneo se ha abierto absolutamente, me recordó al mejor Tiger, al Tiger más agresivo, al más joven, ¿no? Porque el Tiger de los últimos años probablemente hubiese jugado con un poquito más de... habría sido un poquito más conservador, pero aquel Tiger del año 2000 efervescente, aquel Tiger arrollador, hubiese jugado cada hoyo, cada golpe como lo jugó Cameron Young del hoyo 12-13 hasta el final. Eso es lo que hubiese hecho aquel Tiger, ¿no? No siempre da rédito porque estás arriesgando un poco más, pero el driver del 18 es una cosa verdaderamente... una locura, una pequeña locura, ¿no? Sí, totalmente. Ese drive de salida en el 18 jugándote el torneo con esa salida, que hay que estar allí, ¿eh? Hay que estar allí. Es verdad que por televisión se ve muy bien y mucho más ahora con los drones y demás y las imágenes aéreas, pero es muy, muy, muy intimidante porque solo ves agua desde el tee, ¿eh? Solo ves agua y árboles. Es lo único que ves, no ves calle, ves agua y árboles a la derecha, ¿no? Y además es que desde los árboles de la derecha estás prácticamente muerto. Es muy difícil sacar el par, salvo que hagas un gran tercer golpe, ¿no? Es muy difícil llegar a green de 2 desde los árboles de la derecha y el RAF de la derecha, ¿no? Entonces, pegar ese drive en ese momento donde te está jugando el torneo con la pegada que tiene Cameron Young, la verdad es que dice muchas cosas de él, ¿no? Voy a desvelar una conversación simplemente porque es una cosa simpática, ¿eh? Es una anécdota, pero tiene su gracia. Ayer, viendo la última jornada, justo cuando Ludwig Aber se va al agua en el 11, que es cuando realmente él abre la puerta, ¿no? Con ese segundo mal tiro que pega y que acaba haciendo bogey, pero bueno, sobre todo cuando se va al agua y todo el mundo dice, uy, cuidado que aquí se puede abrir un nuevo torneo. Hablamos por teléfono, David y yo, y hicimos una de estas estupideces que se hacen pues cuando estás viendo un torneo, cuando estás viendo un partido de algo, y de, oye, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué crees que va a pasar? Porque claro, esto ya se ha abierto y tal. Y David, tú dijiste muy claramente Cameron Young. Pues yo creo que Cameron Young, concretamente dijiste, yo creo que va a salir del partido Cameron Young, Matthew Fitzpatrick. Y entre los dos, dice, yo me quedo con Cameron Young. No ha hecho todavía gran cosa, pero ahí está. A ver cómo acaba y tal. Que yo dije Robert McIntyre, por cierto. Y ahí fue Cameron Young, ¿no? Es precisamente a partir de ahí cuando se pone a jugar con esa determinación. Ya estaba jugando muy bien, evidentemente. Bueno, a ver, no es por quitarme importancia, pero es que era Cameron Young o Matthew Fitzpatrick realmente, ¿no? Te podía haber dicho Matthew Fitzpatrick exactamente igual, pero sí, pero dijiste Cameron Young. Sí, quiero decir, porque Fitzpatrick era la elección más lógica. Es un gran ganador, ha ganado el US Open, es un jugador, pues eso, como se suele decir, es un jugador muy perro. O sea, que es muy difícil de ganar y entonces casi era la elección más lógica, ¿no? Pero no, hay algo ahí, hay un sexto sentido ahí que a ti te daba, que te salía Cameron en la cabeza. Cameron. No es un sexto sentido, es todo esto que estamos diciendo. Ya no era el mismo jugador. Hace 2 años, por decir... Sí. Si tú eres un candidato claro en los últimos 9 hoyos del domingo para ganar un torneo, prefieres llevar a tu lado a Cameron Young como rival, como alternativa. Preferías, ¿no? Llevar a Cameron Young como alternativa que a, no sé, que a Brooks Koepka, ¿no? Claro. O que a otros muchos, ¿no? Hoy en día ya no está tan claro, ¿no? Yo creo que en la Ryder lo vimos todo, es que se le cambió hasta la cara a Cameron Young en la Ryder Cup, ¿no? O sea, a partir de ahí ya
le das más credibilidad. Sencillamente es eso, ¿eh? Ha dejado de ser el enanito gruñón. Cameron Young, porque siempre parecía que iba ahí con el entrecejo ahí, ¿sabes? Sin ser una mirada o un semblante desagradable, porque no lo es el de Cameron Young. De hecho, hasta cuando se enfada no es alguien que eche para atrás o que intimide, ¿no? Es más bien alguien gracioso cuando se enfada, porque pone ahí un semblante ahí como eso, como con... Pues eso, como enfadado como un niño pequeño, lo que le pasa, ¿no? Y es verdad que estaba un poco así. Sí, pero luego también tuvo la suerte el campeón, porque tú te estás fijando, estás evaluando continuamente cada tiro, cada disparo, y el segundo tiro en el 16, por ejemplo, en el segundo tiro del 16, yo reconozco que pensé, ¡ay! Aquí ha aparecido el Young, sí. Aquí ha aparecido el Young. Bueno, a ver, estamos pensando que es un tiro muy complicado, 225 metros a la bandera, en fin, que no es cosa fácil. Pero, no sé, el ganchito digamos que el error fue más o menos grosero, fue bastante grosero. Miedo al agua y tal, ¿no? Tiene relativa suerte, porque no es que se le quede bien la bola, de hecho se le queda un poco un huevo frito, ahí en la zona esa arenosa del búnker gigante con el árbol en medio del 16. Pero tiene tiro, tiene espacio, tiene green, lo resuelve muy bien, pero también tuvo un poco de suerte y también ahí salió. Yo creo que si te acuerdas, ese tiro tardaron mucho en pensar qué hacemos, qué pegamos, cambió de palo, volvía, iba, venía, y al final no lo pegó con la determinación que necesitaba, ¿no? Claramente, ¿no? Porque es que pega un tiro muy malo, muy malo. Es realmente verdad. Muy malo. Realmente también hay que decir que las condiciones eran complicadas, David, que estaba soplando viento, vamos, que no fue un final sencillo de Players, ni mucho menos, En el 18 sopló bastante a favor, o soplaba más bien a favor, ayudando, pero por ejemplo en el 16 pues era en contra, ¿no? Y en el 17 cruzado, que es lo peor que puedes tener, ¿no? Ayudando un poco, pero también cruzado. En fin, bueno, que eso no deja de ser también gol. De repente hay un disparo que no ves claro y que claro. te sales del camino, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo reacciona después, no? O sea, entiendo que Tiger, McIlroy, los mejores del mundo, también fallaban golpes en los momentos de gran presión, porque luego el golf son muchos detalles que no se pueden controlar, ¿no? Pues eso, viento en contra, cojo este palo y aprieto más, cojo este otro y no, en fin, que es complicado, es muy complicado. Oye, y dicho esto, no, perdona, David, perdona, que no, sí. No, que quería decir un detalle que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando o que no está relacionado directamente. Me quedo con una alegría que me dio, porque me dio la alegría cuando en el green del 18 ya se está resolviendo el torneo, cuidado, se está resolviendo el de Players, y Cameron Young tiene pad de birdie para ganar y Fitzpatrick tiene un pad de par clave que tiene que meter para forzar el playoff, si no se queda sin el de Players. Y tengo que decir, igual que muchas veces hablamos y ponemos sobre la mesa el tema del juego lento, de hay que ver el tiempo que se toman, hay que ver lo que tardan. Impecable Cameron Young e impecable Matthew Fitzpatrick, especialmente Fitzpatrick, que es un jugador muy rápido, porque Fitzpatrick todavía tardó menos en tirar un pad de par, que es donde se estaba jugando el torneo, es que era dentro o fuera. Y tardó lo que se tiene que tardar. O sea, tardó, pues yo creo que tardó 40 segundos o menos, porque realmente lo tiró muy rápido Fitzpatrick. Cameron Young quizás se tomó un poquito más de tiempo, no lo calculé, pero realmente fueron pocos. Y lo digo y lo comparo con el pad que tira Bryson DeChambeau en Singapur, en el hoyo 18, para ganar. Él tira primero un pad para ganar contra Richard Telly, un pad de birdie, para quedar un hoyo por delante, para ganar, en el playoff. Estoy hablando del playoff. Para ganar el playoff... No, perdón, en el hoyo regular. Disculpen, que estoy aquí liándome. En el hoyo regular, en el 72. En el 72 tira un pad para ganar el torneo y ni siquiera salir a playoff. Y Bryson DeChambeau tarda casi 3 minutos en tirar ese pad. Casi 3 minutos. Es infumable. No es de recibo. No Bryson DeChambeau. Es que se ocurre mucho. También lo hemos visto en el de Players esta semana y no jugándote el torneo. Sí. Lo digo porque eran situaciones similares. Situaciones similares de me estoy jugando la victoria en el torneo, tal cual, dentro o fuera, no me vale otra cosa. Y es comparar dos situaciones similares y decir, mira, pues que no tiene nada que ver lo que ha tardado uno con lo que ha tardado el otro, ¿no? Entonces... Sin embargo, fíjate, en el disparo anterior,
bueno, mejor dicho, en el segundo disparo de ese 18, Matt Fitzpatrick queda ahí en la pinaza, Sí. ¿no? Bien, todos sabemos perfectamente dónde es, porque si algo ocurre con estos campos que se juegan todos los años es que los acabas conociendo, ¿no? En la Ahí parte en la pinaza derecha, ¿no? de la derecha del 18, ¿no? Y ahí no llegué a cronometrarlo. Mira, le iba a dar marcha atrás pero luego me dio un poco de pereza. Pero se estuvo todo el tiempo que quiso y más. Y no me parece bien, o sea, no me parece justo. Fíjate que incluso en ese momento hasta cuadra que alguien tarde mucho porque estás ahí... Fuera de posición. No, exacto, y que incluso eso está bueno para la incertidumbre del torneo, para el que está esperando, para venga, y sí, mira y remira, y tú estás mirando y remirando también, pero no me parece justo, ¿qué quieres que te diga? Probablemente estuvo 2 minutos y medio, ¿eh? Sí, tardó mucho, no, sí. Fue para adelante, para atrás, sí. No me cansaré de decirlo. Creo que esa es la gran revolución del golf. Y si usted se ha ido a la pinaza, tiene el mismo tiempo que tiene Cameron Young. No tiene más. Claro. En ninguna parte que sí, que se abre la mano, que el árbitro lo entiende, que todos lo entendemos. Y que incluso, fíjate, hasta para lo que es la narración del asunto, el desenlace final, le da hasta más emoción, ¿no? Que alguien esté dándole tantas vueltas al asunto, ¿no? Pero no debería ser así. No debería ser así. Claro, debería recibir su castigo. O sea, ya el castigo de, oye, he pegado una mala salida, me he ido a un sitio complicado y ahora tengo que resolverlo igual que el que la ha puesto en la calle, con el mismo tiempo que tiene el que la ha puesto en la calle, ¿no? Es que realmente debería ser así. A ver si algún día llega esa revolución, David, a ver si algún día. Oye, el siguiente nombre propio que hay que comentar, por supuesto, es el de Ludwig Åberg, ¿no? Ludwig Åberg, porque realmente yo sinceramente te reconozco que para mí fue muy inesperado. O sea, nunca valoré esa posibilidad de que se fuera a derrumbar de esa manera. Sí, bueno, es que Åberg todavía no ha dado o sea, no ha tocado techo. Eso yo creo que lo tenemos todos muy claro, sí. ¿no? Y desde luego donde más evolución, más margen de evolución se le ve es en toda esa parte, ¿no? Llámalo mental, llámalo emocional, llámalo filo competitivo, se le puede llamar de muchas maneras, porque es un superjugador. De otra manera, ¿no? A cómo se valoraba a Cameron Young en sus inicios, ¿no? Yo te diría que Ludwig Åberg llegó todavía mejor preparado que Cameron Young a la primera línea. Sí. En el sentido de solidez, ¿no? Del juego, ¿no? Pero hay veces que a ver si se me entiende, que parece que se queda dormido encima de esa propia consistencia suya, ¿no? Como que le da un poco igual, fíjate, ¿no? Parece que le da un poco igual, que evidentemente que evidentemente no. No, a ver, no sé, yo fíjate, lo del sábado me dejó todavía casi más mosca que lo del domingo. El tripateo del 18, ¿no? No, el tripateo del 18 no, sino el no hacer la lectura correcta del torneo, ¿no? Era una jornada. Siempre es complicado, ¿eh? El golf en el Stadium Course del TPC Sawgrass. O sea, que los grandes registros no se regalan, te quiero decir, sí, ¿no? Por mucho que uno quiera, no siempre puede, ¿no? Pero sí me dio la sensación de que Åberg anduvo demasiado contemplativo en una jornada donde todo se le estaba poniendo de cara para irse de 6, 7 y hasta 8 golpes. Si él da un golpe sobre la mesa y hace un cambio de marcha, ¿no? Sí, porque además no se le vio especialmente en problemas, no, salvo un inicio ahí un poquito dubitativo, luego estuvo jugando muy buen golf y no terminaba. Igual que lo de ayer, es decir, echar dos bolas al agua puede ocurrir, ¿no? Y de hecho no es que tuviese muchísimo margen de maniobra, pero le quedaban hoyos, sí, ¿no? Y ese final tremendo de este campo, ¿no? Y tampoco fue capaz de cambiar la marcha, ¿no? Es lo que a Åberg todavía uno siente que no tiene, ¿no? Ese cambio de marcha, ¿no? Yo creo que él tiene una velocidad de crucero tremenda y todavía le falta algo por decir, ¿no? Sí, por decir, ¿no? Una aparente frialdad, sí, ¿no? Una aparente frialdad, ¿no? Te refieres más a filo competitivo, ¿no? Al saber cuándo
cuándo hay que atacar, ¿no? Cuándo hay que atacar realmente, cuándo hay que decir, oye, pues si estoy jugando bien, le estoy pegando bien a la bola, estoy convencido y confiado, vete ahora por el torneo, no esperes a que los demás te lo regalen, ¿no? No esperes a que los demás sigan fallando o vayan a fallar, sino ve tú a por él, ¿no? Sí, pero bueno, que yo creo que son matices, que es muy duro lo que le ocurrió ayer. Pero fíjate, no creo que le vaya a hacer precisamente a él demasiado daño. Es buen encajador. Sí, yo creo que sí, ¿no? Y bueno, pues que todo el mundo se va cociendo más o menos a fuego lento, ¿no? Y madurando en sus tiempos. Y a ver, claramente le falta ese punto, ¿no? Ese punto de, venga, vamos a llamarlo de rebeldía, ¿no? Sí, es que el concepto es muy el del cambio de marcha, ¿no? Es lo que uno echa en falta a veces en Ludwig Aber, ¿no? Incluso los Eagles, tan poderosos que consigue a veces, parece que caen como fruta madura, ¿no? Que es que tenía que ocurrir, ¿no? Seguramente estamos siendo injustos, o estoy siendo injusto de esta manera, ¿no? Y que porque creo que Aber sí lleva dentro a un fiero competidor, ¿no? Sí, yo también lo creo. Tiene que dejarlo salir. Yo también tiene lo que creo. dejarlo salir, ¿no? Exacto, sí. Yo también lo creo. Va demasiado contenido, aunque por dentro realmente él sí tiene ese espíritu ganador, ¿eh? Sí tiene ese gen ganador de que no le gusta nada quedar tercero, cuarto, segundo, ¿eh? De hecho, ayer lo demuestra, ¿no? Ayer era un jugador, no te voy a decir que con la cara desencajada, pero sí Over, cuando atiende a los periodistas, está contrariado, o sea, no está con esa paz que siempre, o esa serenidad que él siempre muestra, ¿no? Y refleja, ¿no? Y lo que sí es verdad es que es un gran encajador, o sea, es que desde el minuto 1 lo encaja todo con tranquilidad y con normalidad, ¿no? No se hace más sangre de la debida. Él dice, bueno, pues sí, han sido 2 golpes muy malos, me han costado mucho, 2 errores que he cometido, especialmente el del hoyo 12, ¿no? Él le da casi más importancia. Perdón, el del hoyo 11. Él le da casi más importancia a la madera que pega en el hoyo 11, que se va al agua, casi que al drive del hoyo 12, que en realidad lo considera una consecuencia, probablemente, de haber hecho bogey y de esa bola al agua en el 11, ¿no? De querer ir un poquito, de hacer un poquito más de lo que tocaba, ¿no? Quizá en ese momento, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues aquí lo que toca es aprender. Él tiene la sensación de que lo que le ha ocurrido es que se ha acelerado. Dice, yo creo que en ese momento lo que me ha pasado es que me he acelerado, porque es lo que siempre me pasa cuando estoy en estas situaciones y pego malos golpes, es porque voy un poquito más rápido de la cuenta y nada, y aprender para la próxima vez, ¿no? Que esté en una situación similar, ¿no? Y no cabe duda de que este tío es de los que aprende, ¿no? Sí, pero mira, voy a poner un ejemplo. Espero que no sea demasiado estúpido el ejemplo, ¿no? Pero bueno, él ya viene. Por eso creo que es más importante fijarse en lo que ocurrió después, porque accidentes es que los tiene realmente todo el mundo. Quizá no de una manera tan bestia, ¿no? 2 bolas al agua seguidas, en fin, llama mucho la atención, ¿no? Pero después tenía cierto margen para volver. Sí. Tenía cierto margen, y lo que hace es otro bogey más en el 15 y no terminamos de verlo. Y el ejemplo estúpido que iba a poner es la línea, o sea, si tú ves, y ahora afortunadamente se puede hacer en cualquier momento, ¿no? Si tú ves su disparo en el 17, ¿ahí tenía el torneo perdido? Pues realmente sí, realmente sí, ¿no? Pero ¿a qué está jugando ahí Ludwig Aber? ¿A quedar ya tercero, cuarto o quinto? ¿Qué hubiese hecho otro jugador, no? Ludwig Aber lo ves apuntar y mantiene la hoja de ruta. Sí. Mantiene la hoja de ruta de un líder, es decir, tiro a centro de green. Claro. Y es que él está apuntando a centro de green. De hecho, el tiro le sale exactamente ahí. El par es bueno. Él piensa, el par es bueno, cuando en realidad el par no era ya bueno para ganar. No. Él necesita acabar con Verdi. Él necesitaba Verdi. Una locura, sí. Claro. Sí. O con hoyo en 1 Verdi, claro. O algo así, ¿no? Sí. A ver, vamos a exigirle a alguien que piense en algo tan loco. Venga, todavía acabo con hoyo en 1 y Verdi en el 18 y salgo a un playoff. Pues yo creo que es mucho exigirle a nadie, ¿no? Pero sí me llama la atención, porque ya no es ganar el torneo, es decir, bueno, voy a morir matando, ¿no? Ese morir matando es lo que Aber
tiene mucho que ver con el cambio de marcha del que hablamos, ¿no? No sé. Hombre, y que no sabes lo que puede pasar en el 18. Es un hoyo muy difícil el 18, ¿eh? Y no sabes si Cameron Young y Fitzpatrick se pueden liar. Y al final, oye, pues si sale un bogey, sobre todo cuando se estaban jugando el torneo. Habría que saber exactamente qué información tiene, pero tienes toda la razón, ¿no? Es que él en ese momento lo que hay que pensar es que no sabes qué está ocurriendo en el 18 con el partido de delante, ¿no? Y dices, si acabo Verdi, todavía a lo mejor me puedo dar una opción, ¿no? El líder en ese momento en Casa Club, ¿quién era? Era Schauffele con -11, me parece, ¿no? El líder en ese momento, cuando él se sube al 17. Sí, ¿no? Exacto. Sí, era Schauffele. Pues lo que tiene que pensar es hacer el Verdi. Y no creo que la manera de perfilarse en el tee del 17 sea de alguien que va buscando desesperadamente el Verdi. Sí. Ahora lo he dicho bien, ¿no? Y me da la sensación de que ese era el único camino que quedaba ya, ¿no? Porque él ya no. Ludwig Haber, precisamente él, si me dices otro jugador tipo. Sí, que se está jugando la tarjeta o que tal, o que. Oye, exacto, ¿no? O me estoy jugando a meterme entre los 50 primeros de ranking mundial para el Masters, tal, sí. Exacto. Sí, simplemente hay jugadores a los que un quinto puesto en un The Players ya es un mega éxito, ¿no? Pero todos sabemos que no es el caso de Haber. Haber está llamado a otras cosas, ¿no? Sí, está llamado tiene su destino, está marcado de otra manera, ¿no? Pues ahí no queda más remedio que... Y además se ve perfectamente. Tú veías perfectamente ayer quién estaba perfilado más a la bandera y quién no. Está clarísimo, porque el tiro sabemos todos cuál era. A centro de green, y si luego incluso la bola se me abre un poquito y cae por la pendientita y me lo acerca más, genial. Pero él no está apuntando donde está apuntando... es un matiz, pero sí. Cameron Young no está apuntando al mismo lugar. No está apuntando al mismo lugar. Para nada. Cameron Young está apuntando a la bandera. En grados es una desviación. No te diría que Cameron Young estuviese apuntando a la bandera. Bueno, pero un poco a la izquierda. O sea, 3 metros a la izquierda de la bandera, 4 metros a la izquierda de la bandera. Sí. A donde fue. Exactamente donde fue. ¿No? Sí. Y bueno, son matices, pero que sí definen en un momento dado o que nos ayudan a explicar esa esos pequeños... Esa debilidad que de momento está mostrando, ¿no? Donde tiene margen de evolución importante. A ver. Sí. Oye, me quedo también... Mira, 2 detalles rápidos del The Players que me parecen muy interesantes. Primero, el homenaje que le ha hecho el equipo europeo de la Ryder a su capitán, a Luke Donald, después de saberse la noticia de que va a ser el capitán por tercer año consecutivo, por tercera edición consecutiva de Europa de la Ryder Cup. Ahí están, Top 10 para Matt Fitzpatrick, Robert McIntyre, Ludwig Haber, Sepp Straka. Creo que es una actuación sólida, Incluso Justin Rose quedó en el puesto 13º, Viktor Hovland 13º. O sea, tenemos a 6 del equipo de la Ryder, 6 nada menos, entre los 13 primeros del The Players Championship, ¿no? Que se dice, yo creo que se dice pronto. Eso por un lado. Y después, nombres propios, ¿no? Como el de Xander Schauffele o como el de Justin Thomas, a los que se les echaba de menos en los últimos tiempos en el golf mundial de primer y de máximo nivel, especialmente a Justin Thomas, más que a Xander Schauffele, pero que ahí está, que es que Justin Thomas se ha dejado ver en los primeros puestos claramente del torneo, y Schauffele pues un poquito más viniendo desde atrás, pero también con una gran segunda vuelta, pues que ha estado arriba todo el torneo, ¿no? O sea que nos están llegando, ¿no? Estos jugadores y Brooks Koepka también. Meto a Brooks Koepka en el paquete, Acaba el 13º, top 15. O sea, son jugadores con los que hay que contar de nuevo, si es que alguna vez dejamos de contar con ellos, Yo creo que estamos pensando mucho en el Masters, ¿no? Claro. Y ahora, de cara al Masters, pues a estos jugadores hay que irles haciendo hueco. Evidentemente, estos 3 nombres que has dado, concretamente, ¿no? No estaba nada claro, a pesar del nombre que tienen, ¿no? Y del peso que tienen en el golf mundial, pero es verdad que a día de hoy todavía no los veíamos, digamos, como rabiosos candidatos al triunfo, y ahora ya, no sé si rabiosos, pero sí, hay que irlos metiendo en algunas quinielas, ¿no? Hombre, y está muy bien que sea así. Sí. Está muy bien que sea así. Hombre, desde luego, lo que ha puesto sobre la mesa este inicio de temporada, este inicio de 2026, estos primeros grandes torneos, y aquí, ¿qué metemos? Pues evidentemente metemos Pebble Beach, metemos Riviera, metemos Bay Hill y metemos el The Players sobre todo. Lo que ha puesto de manifiesto es que no hay un gran favorito claro para el Masters.
Así como el año pasado estábamos todos con Scheffler, y después Scheffler, y por último McIlroy, porque McIlroy ya había empezado muy bien el año, este año no. Este año no dices que Scheffler y McIlroy estén por encima de los demás. ¿Que son favoritos? Pues por supuesto por quienes son, evidentemente, tienen que ser favoritos, pero por estado de forma está más abierto de lo que ha estado seguramente en los últimos años el Masters en la previa. Después, igual llega uno y gana de 9 golpes, o de 5 golpes, pero es la sensación También hay que decir, en el caso de Cameron Young, que ahora, esto es un no parar, ahora tiene que superar otro examen que de momento es un examen al que no es una prueba a la que no se ha enfrentado. Es un examen al que todavía no se ha enfrentado, que es el de llegar a una cosita llamada The Masters, o a un grande, dilo como quieras, sí, con la absoluta etiqueta de favorito, indiscutible. Eso pesa. No le ha pasado a Cameron Y eso Young. pesa, ¿eh? Bueno, eso no es fácil de llevar, ¿eh? Entonces, quiero decir, como salga victorioso de ese examen también, como salga airoso, entonces ya todavía más cuidado con este tipo, ¿no? Claro. Pero habrá que verlo, ¿eh? Habrá que verlo. Yo, por ejemplo, estamos en la barra del bar, ¿no? Estamos en la barra del bar. Yo, por ejemplo, no me dejaría muchos dólares apostando por Cameron Young para el Masters. ¿Tú crees que lo va a sufrir, ¿no? Que va a sufrir situarse por primera vez en los focos, ¿no? Como gran favorito a la victoria. Yo creo que no queda más remedio que considerarlo favorito, como hemos venido diciendo. No hay tutía. O sea, él nos lo ha demostrado él. Pero que esto es un examen que hay que pasar, ¿eh? Esto es un examen que hay que pasar, que se lo pregunten a todos, ¿no? A todos los grandes jugadores cuando de repente se colocaron ahí. Ahí va, que es que estamos en la previa de un grande y ya me han colocado como tan favorito como el más favorito. Y eso cuesta llevarlo, ¿no? Porque además lo vas sintiendo a cada paso. Lo sientes cuando sales al campo de prácticas, lo sientes con cómo se dirige a ti la gente, lo sientes con los ánimos que te dan, lo sientes con la atención a los medios de comunicación, con los reportajes que salen, con los números, con para arriba, para abajo, todos son distracciones. Sí, casas de apuestas, pues, exacto. Todos son distracciones, todo es peso sobre los hombros, todo, a cada paso. Y bueno. Hombre, y por si fuera poco, David, ayer al acabar el torneo y en la rueda de prensa atendiendo a los periodistas, una de las frases que dice, porque le preguntan, evidentemente, bueno, lo siguiente es el Masters, ¿cómo lo ves? Y dice, llevo tiempo, dice, concretamente desde la Ryder, desde la Ryder, llevo tiempo en que mi único objetivo es llegar preparado al domingo del Masters, dice, que me ha sorprendido mucho. Porque no dice al jueves. Sí, es curioso, ¿eh? Sí, claro, sí. No dice al jueves. Es como, sé que voy a tener. Es como si alguien viene y dice, mira, que sé que voy a estar para ganar el domingo y lo que tengo es que estar preparado para responder. ¿Te imaginas que dice, llevo mucho tiempo pensando en cómo llegar bien preparado al torneo de pares 3 de la Augusta National? No, en ese momento me levanto y me voy, que diría ese. En ese momento que alguien diga eso, o alguien como del perfil de Cameron Young, yo me levanto y me voy. Es lo que queda ya, es lo que quedaba ya por escuchar. Oye, por cierto, por el maravilloso... Oye, antes de que se me pase, que me encanta tener ahí arriba a alguien como Cameron Young, ya es número 4 del mundo. Me encanta por ir un poco de Contreras, a la contraria, ¿no? Me encanta porque siendo un chaval muy joven, es que tiene 28 años. Cumple en mayo 29, pero es que tiene 28 años, ¿no? Y lo pasa parece que tiene 40. Físicamente parece que tiene 40, ¿eh? Bueno, físicamente no te diría, más bien es como su aspecto, ¿no? Sí, exacto, su aspecto, sí. Su aspecto, es verdad. Bueno, sí, pero que me encanta un poco también lo mismo que hemos dicho sobre Scheffler estos últimos años. Parecido. Me encanta también que haya alguien ahí no tan viral, ¿no? No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, que para quien... Porque él pertenece ya a una generación muy viral, ¿no? Muy de flashazos, muy... De y redes Cameron sociales. Young es todo lo contrario. Cameron Young te lo imaginas perfectamente jugando en los años 80 con Seve, ¿no? Bueno, y con Harry Bardon, ¿eh? Y con Harry Bardon también me lo imagino, ¿no? Y con Harry Bardon te lo puedes imaginar perfectamente también. Con chaqueta y bombachos. Bueno, aunque sea por llevar la contraria, ¿no? Me gusta que haya ese contraste y me gusta que haya tipos así, ¿no? Ahí arriba. Y ¿no? la celebración contenida, ¿no? Y la celebración creando contenida. Tendencia sin crear ninguna tendencia. Claro.
esa celebración contenida, ese que no salgan desaforadamente corriendo la mujer y los niños, ¿no? A celebrarlo en el Green del 18, por ejemplo, ¿no? Todo eso pasó, ¿eh? Todo eso pasó. Y evidentemente tiene que ver con la forma de ser de Cameron Young, ¿eh? Que allí no salió nadie disparado, que esperaron a que él saliera del green, ¿eh? Que Cameron Young saliera del green para celebrarlo, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un tío diferente, es un tío diferente, es aparentemente tranquilo, y él lo decía también después de ganar, dice, si estoy contento no me lo vais a notar demasiado, porque no soy especialmente efusivo con la felicidad o cuando estoy contento, o no se me nota exteriormente. Dice, ahora bien, cuando estoy enfadado sí lo vais a notar. Eso sí se me nota más, ¿no? Cuando estoy enfadado que cuando estoy contento, ¿no? Pues es un perfil, digamos, psicológico parecido, o un perfil emocional, ¿no? Que está más de moda, ¿no? Es un perfil emocional muy parecido al de Scheffler, realmente. A las malas se les ve más que a las buenas. Sí, te diría que Cameron Young todavía es más para adentro que Scheffler. Sí, todavía más. Un poco más. Sí. Pero bueno, que lo celebro. Me gusta, ¿eh? Aunque sea por llevar la contraria y demás, ¿no? Cae bien. Sí, habló a mí muy me cae bien de... eso. Habrá quien no, ¿eh? Habrá, seguro, ¿eh? Habrá Hombre, legión claro. de... Sí. Una legión de que dice, ya, pero le falta carisma, es que no sé qué. Bueno, el carisma es el drive del 18. Eso es el carisma. Sí. Bueno, y esa manera de celebrar también es un tipo de carisma, ¿eh? También lo es. Esa contención, esa serenidad, esa tranquilidad, bueno, ya está, sí, he ganado un torneo, no he descubierto la penicilina, ¿sabes? He ganado un torneo de golf, ¿sabes? Fenomenal, estoy muy contento, pero... Hombre, yo creo que si gana el Masters o gana algún grande este año, lo veremos levantar los dos brazos, ¿no? Por lo cielo, menos, ¿no? o uno, yo con uno me conformo, fíjate, no se le pide mucho más, o levantar el pater, aunque sea, ¿no? Levantar el pater así con la mano y saludar. No, fue la verdad es que tremendo, vamos. Solo esbozó una ligera sonrisa, porque ni siquiera se puede decir que fuera carcajada o amplia sonrisa, cuando se abrazó con su caddy, ¿eh? Que él sí que estaba feliz. El caddy sí que estaba feliz. Kyle se llama. Oye, y hay que pensar también que Cameron Young, que en su día, pues eso, tuvo sus escarceos con Live Golf, es que realmente Cameron Young en aquel momento, en el momento en el que sale Live Golf, sí, era carne de cañón para Live Golf. Bueno, eran los Cameron, ¿te acuerdas, David? Eran los Cameron. ¿Eh? Se estaba hablando de los Cameron Smith y Cameron Young, sí. después de aquel British en San Andrews. Sí. Pero es que él era carne de cañón, un tipo que no ha pasado todavía la prueba de las grandes expectativas y que de repente le sale esto, lo tenía más fácil, digamos, ¿no? La decisión. Oye, mira, pues me voy por aquí, que es eso, ¿no? Lo que es Live, ¿no? Lo tengo todo un poquito más asegurado, más comodidades, más tal. E incluso, por ejemplo, yo era de los que pensaba que ese carácter retraído y tal nos iba a llevar a eso, ¿no? Y no, lo que había dentro de Cameron Young era otra cosa. También te acuerdas que se dijo que había sido su padre, ¿no? Totalmente, una conversación con su padre. Uh-huh. Sí, ¿no? Y quien le había dicho, ni se te ocurra, ¿no? Bueno, nunca lo sabremos exactamente, salvo que él lo cuente. Sí. Pero sí que me da esa sensación, ¿no? Que era más carne de cañón que otros, ¿no? Porque otros grandes jugadores sobre los que se fijó Live Golf sí que estaban triunfando ya de una manera clara, ¿no? Y arrolladora, ¿no? Y él todavía no había llegado y dices, pues mira, a lo mejor... Cojo la vía fácil. Cojo la vía fácil. Sí, a lo mejor lo que me hace falta es este otro camino, ¿no? Sí. Bueno, así que... Pues es perfecto, David, porque has construido el puente hacia el torneo de Live Golf de Singapur, ¿no? Para ir terminando con esta bola provisional y lo que pasó, ¿no? En esa cuarta cita ya del calendario de Live Golf, victoria de Bryson DeChambeau, victoria pues en el último tramo, una victoria que se encontró, yo creo que Bryson DeChambeau se encontró la victoria, como pasa muchas veces, no, ni es el primero, ni va a ser el último al que le suceda algo así, ¿no? Tú estás, y de repente los que están a tu alrededor se empiezan a caer, y acabas ganando Bryson DeChambeau. Bueno, eso es lo que ocurrió, el gran favorito, sin ninguna duda, era Joaquín Niemann, el que parecía que iba a ganar el torneo, lo tenía en su mano, 3 golpes de ventaja con 9 hoyos por delante, dominaba completamente la situación el chileno, y aparte no es un recién llegado, o sea, no es alguien que diga, bueno, a ver cómo gestiona esto, no.
Es alguien que ya había ganado 7 veces en Leaf Golf, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí empieza a jugar mal Niemann, sobre todo el putter le abandona completamente, se le escapan 3 putts muy cortos a Niemann para seguir arriba, y ahí que aparece un tal Richard Telly, un tío con una historia pues muy bonita, la verdad. Un jugador veterano, 35 años, que tuvo una etapa junior extraordinaria, del que se esperaba mucho, una gran estrella del golf junior, y juega el US Open en 2007, o sea, cuando pues prácticamente tenía 17 años. Juega el US Open. Y sin embargo, se le hace bola el salto profesional, no encuentra el sitio en el PGA Tour, no encuentra el sitio en el Conferry Tour, y decide irse a Corea, a sus orígenes. Él es de origen coreano, su padre, y allá que va, y allí se tira toda la vida, porque lleva toda la vida compitiendo en el circuito asiático y el circuito coreano, el circuito japonés, compitiendo en Asia. Y ahora de repente pues le llega esta oportunidad de ganar en Leaf Golf, que no ganó pues porque, en fin, pues por esas cosas que pasan, ¿no? Que al final se le escapó un putt cortísimo, ¿no? Es la imagen, yo creo, más cruel también del fin de semana. Y por otro lado, pues se queda Leaf Golf sin esa primera gran victoria de la meritocracia. Porque esta era la primera gran victoria de la meritocracia, la de Richard Telly, alguien al que jamás nadie le ha guiñado un ojo para firmar un contrato en Leaf Golf, que solo ha currado él, que se ha ido a la escuela él, que ha ganado y ha arrasado en la escuela él, que ni siquiera le han dado un equipo en su primer año para formar parte, sino que está como agente libre, y que ha estado a punto de ganar. Esa sí que hubiera sido la primera gran victoria de la meritocracia, ¿no? De Leaf Golf, de alguien que se lo ha ganado él y solo él, ¿no? Pero no, habrá que esperar. Igual es él, también el que la consigue, porque desde luego tiene calidad y tiene golf, y está en un momento de su carrera perfecto para conseguir algo de esto, ¿eh? Sí, efectivamente. Porque el pad corto que falla no es que sea un pad corto y dices, mira qué pad corto, falló un pad corto de 1.20. No, los de 1.20 se fallan todavía en un porcentaje sorprendentemente alto, ¿no? Para estos jugadores, aunque es bajo, ¿no? O sea, te quiero decir, fallan poco, pero... Es alto para lo que uno espera, sí, de metro 20. ¿Qué distancia tenía ese Nada, par? tenía 2 palmos. Es que no tenía más, tenía 2 palmos. O sea, tendría, no sé, 40 centímetros. No, por si alguien no lo ha visto, que lo busque. Que lo busque. No es que digan, no, falló un pad corto de un... Es que no tenía ni medio metro, ¿no? No, yo creo que no llegaba. Yo de verdad creo que no llegaba al medio metro. O sea, tendría a lo mejor 40, 45 centímetros. Era un pad dado, sí. Un pad dado. O sea, que cuando se habla de pad corto en este caso es corto de verdad. O sea, que todo el mundo daba por hecho. Es de esas cosas que casi... Bueno, que se estaban yendo al tee de nuevo para jugar, porque eso fue en el primer hoyo de desempate, y se estaban yendo. De Chambó prácticamente se estaba subiendo al buggy, prácticamente, para ir al siguiente hoyo de desempate, y nada, mete un manotazo completamente a la izquierda. Él dice que lo tiró más firme de lo que debía, precisamente para... Pero bueno, da igual, sea por lo que sea, falló ese pad, y... Sí, increíble. O sea, es un pad que en la Ryder está dado siempre. O sea, para que se hagan una idea, ¿se acuerdan del pad de Rory McIlroy en Pinehurst en el 18, del que tanto se habló, que perdió precisamente contra DeChambeau? Ya lo ha pasado 2 veces a DeChambeau. Un pad corto, bueno, pues era la mitad de tamaño. O sea, el pad de Rory McIlroy era el doble. Y no era en un green de espejo, y no estaba costa abajo, porque el pad que falla Rory McIlroy hay que ponerse y tirarlo, ¿eh? Sí, totalmente. O sea, no tiene nada que ver, efectivamente, con ese pad, ¿no? Nada. Que era un pad corto de verdad, vamos, que no era de estos... Sí, eso, que muchas veces se dan, ¿no? Que se dan en match play se dan siempre. O sea, en match play o jugando entre amigos en tu club, ese lo das siempre, incluso para ganar, ¿eh? En un momento dado, eso ya depende de cada uno, ¿eh? Pero incluso para ganar, y de, venga, que sí, que está dado, vámonos a tomar una cerveza, ¿no? Pues nada, no estaba dado y lo falló. Así que se quedó sin esa victoria, pues que, bueno, hubiera sido la segunda victoria. Bueno, el de Cameron Young, que es un mero trámite, que tiene que meterlo ayer en el 18, sí. Eso para confirmar la victoria.
era de esa distancia aproximadamente. Sí, igual, exactamente. Sí, muy parecido al que tenía Cameron Young. Sí, que y era... es verdad que Young ha dicho en rueda de prensa, dijo ayer que le daba vueltas todo, o sea, que realmente lo pasó muy mal, ¿no? Sí. Y dice, lo tiré y menos mal que entró. O sea, que es que... Sí. No, de hecho llega un momento que dice, creo que me tendría que haber salido. O sea, ahora, viéndolo a posteriori, creo que me tendría que haber salido porque no veía el pad. Es que no lo veía la alineación, no veía dónde tenía que tirar, no lo veía. Dice, casi me derrumbo, ¿no? Dice Cameron Young. Madre mía, la presión, ¿eh? ¿Cómo es la presión? ¿Cómo es la presión? Hasta que... Claro, imagínate. Hasta que no se ve en esa situación. Es que es imposible ponerse en la piel. Hay que estar ahí, hay que vivirlo. Es brutal, ¿no? Bueno, el caso también, Alejandro, es que Bryson DeChambeau tiene ese don de la oportunidad, ¿no? Totalmente. Lo ha demostrado muchas veces. Parecía más perdido que otra cosa, siempre a los niveles que estos tíos están perdidos. Claro, exacto. ¿no? Que ese es otro cantar. Pero bueno, que parecía más perdido que otra cosa ahora que ya arranca la temporada de Majors, por decirlo así, y ¡pum! Ahí ha puesto ya una pica y ahora a ver quién no piensa en él cuando lleguemos a Augusta National, ¿no? Por supuesto. Y además que es que él tiene ese don de la oportunidad. Sabe encontrar los momentos cuando debe hacerlo, ¿no? Y no es fácil, No es fácil, pero no sé, se conoce tanto. Se conoce muy bien, sí. Él se conoce muy bien y trabaja mucho. Es que trabaja mucho DeChambeau. Es que DeChambeau le echa muchas horas a su swing y claro, todo eso hace que al final... Eso, pues lo dijo, dice que el jueves jugó mal, no jugó bien, que es así, no hizo una buena vuelta para empezar en Singapur, pero que esa tarde estuvo trabajando y que encontró un par de cosas que le han cambiado. Y es que es verdad que este jugador, cuando encuentra algo, pues se convierte en matador. O sea, es que es un jugador muy poderoso. Entonces, sí, vamos a ver qué pasa con él en el... Otro gallito más al corral, ¿no? Otro más, ¿no? Y en cuanto a los españoles, pues muy rápido. Jon Rahm, otra gran semana, es que es indiscutible, otra gran semana, 5º puesto, empezó muy bien el torneo y después perdió la magia en los greens, ¿no? Se le fue el toque en los greens, viernes, sábado y domingo, aún así estuvo incluso metido en la pelea con opciones, pero nada, era imposible, es que no metía un pad. Todo lo que metió en Hong Kong, que metió todo lo que había que meter y un poquito más, pues lo falló, se le escapó, ¿no? En los 3 últimos días en Singapur, y aún así ha quedado 5º. Fíjense, ¿no? El nivel de Jon, ¿no? Y otro gallo para el corral. Otro, efectivamente. Y la otra gran noticia, y con esto vamos acabando, es José... ¿El corral dónde lo pondrías? En las instalaciones de la Augusta National, ¿tú el corral dónde lo pondrías? Buena pregunta. Ahí debajo. El corral me lo imagino debajo del árbol. Del árbol. Del roble, ¿no? Del mítico roble de la salida de la Casa Cruz, ¿no? De por donde se salen los jugadores de la Casa Cruz. Ahí veo yo el corral, ¿no? Ahí pues vamos sí. a ir. Hemos ido metiendo a unos cuantos, ¿eh? Sí. Cameron Young ya está ahí dentro. Unos cuantos están. ¿Se cabe o no se cabe en el corral? Porque hay unos cuantos, efectivamente. Y alguno más que va a llegar. A Justin Thomas lo metemos. Sí, hombre, Justin Thomas, sí. Hay que meterlo. Y a Jordan Spieth. Del corral, si quieres. Y a Jordan Spieth. No, a Jordan Spieth todavía no. Pero tengo mucha fe. Pero está más cerca del corral que en los 2 últimos años. Yo creo que está más cerca de lo que parece. Ahora, de ahí a decir que está ya para ganar, no sé qué, yo creo que todavía no. Pero creo que Jordan Spieth va a dar mucho juego en este 2026. Ya no me voy más lejos, en este 2026. Vamos allá. Y eso es una noticia para abrir telediarios en el Club de los Espitosos. Solo eso ya es una noticia extraordinaria. Así que vamos a ver si efectivamente se confirma, ¿no? Decía que la otra gran noticia, quizá la principal, o la mejor noticia que nos dejó el torneo de Leaf en Singapur, es la de José Le Ballester. No había empezado muy bien el año en Leaf Golf, en sus primeros torneos, pero aquí ya sí. Aquí ya ha cuadrado una gran semana, 6º puesto, jugando bien, jugando bajo par, haciendo muchos birdies, en fin, el estilo, ¿no? El estilo ese agresivo, ¿no? Y salvaje, ¿no? Casi que podríamos decir de José Le Ballester, pues ya se ha visto en Singapur y ya sabemos cómo se las gasta este hombre, que cuando está en forma, cuando está suelto, cuando está con confianza, pues cuidado, que se aparten, ¿no? Así que ahora viene el torneo de Sudáfrica,
vamos a ver qué es capaz de hacer Josele, que en fin, que es un jugador de rachas. Lo incluyes ahí, ¿no? Sí. Lo incluyes ahí, ¿no? En la nómina de favoritos. Yo lo meto como favorito. Fíjate, la única duda que tengo es cómo se va a manejar con la altura de Sudáfrica. Sí. Se juega en Johannesburgo y este tío le pega tan largo, o sea, va tan fuerte, es tan animal que claro, que cuidado, cómo controlas eso en un escenario con tanta altura como Johannesburgo, que todos lo pasan mal, así que imagínate a alguien que no está acostumbrado, porque es verdad que Josele no ha jugado en Sudáfrica, ¿no? En toda su vida, que yo sepa. Igual ha jugado alguna vez como amateur, pero como profesional no. Ni John Ram, ¿eh? John Ram tampoco ni ha jugado John Ram, en Sudáfrica. correcto. Ni pero John bueno, Ram. John Ram se ha visto en muchas más situaciones de golf en altura, por ejemplo. Por Sí. ejemplo, se me ocurre México. Exacto. Y alguna más que ahora se me perderá, ¿no? Sí. Pero que es curioso que John Ram no haya jugado nunca en Sudáfrica. Sí, es curioso. Ni Bryson de Chambó tampoco. Tampoco había jugado en Sudáfrica. Así que, bueno, que eso es lo que viene por delante y eso ya lo hablaremos el próximo jueves también, con el circuito europeo, que también vuelve el jueves con el torneo de China. Todo sigue adelante. China, India y China. Todo el Asian Swing sigue adelante del DP World Tour, así que aquí se lo iremos contando. Que nada más, que muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias por seguir el The Players, como lo han seguido durante toda la semana y especialmente el fin de semana, también el Live de Singapur y que nada, que le seguiremos contando cosas por aquí y por allá. Muchísimas gracias, David Durán. Es Modern Man, es Modern Man, es un inmenso jardín, eso es Modern Man. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en Smotherman. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio, la culpa es del indio.